y él afirmó en una entrevista para CNN que ayudó a planificar el golpe de Estado en otros países. Además, reconocemos la lucha contra la corrupción. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Pues ya no sé si es noticia o no esto que les voy a platicar, porque ya es bien conocido que Estados Unidos sí ha intervenido en política extranjera. Porque es bien conocido que Estados Unidos sí ha intervenido en golpes de Estado. Porque es bien conocido que Estados Unidos ha financiado grupos reaccionarios para democratizar a diversos países. Y de esto vamos a platicar el día de hoy, porque uno de los asesores de Donald Trump reconoce que sí participó en la organización de golpes de Estado. Esta información la pueden encontrar en la revista de Proceso. ¿De quién estoy hablando? Pues estoy hablando nada más y nada menos que de John Bolton, es ex asesor de Trump, y admitió haber organizado la organización de golpes de Estado en el extranjero. A ver, ¿por qué es tan importante esta información en este momento de la historia? Porque Estados Unidos está acusando a Rusia de lo mismo. Lo que quiere decir que sí se permite para Estados Unidos, pero para Rusia no. En el caso de las provincias de Donetsk y de Lugansk, Estados Unidos acusó a Rusia de haber organizado estas ramificaciones o este aire independiente. Bueno, pues es lo mismito que Estados Unidos estaba haciendo en el gobierno de Trump en Venezuela. Dice, aclaró que Estados Unidos no tuvo tanto que ver con ello, dijo. Escribí sobre Venezuela en mi libro, pero el intento del golpe no fue exitoso. Vi lo que era necesario para que la oposición intentara derribar a un gobierno elegido de forma ilegítima. Y aquí es el problema de siempre. Ellos pueden decidir qué es legal y qué no es legal. En Estados Unidos, quitarle la vida a una persona es legal. Pero darle una cerveza a alguien es ilegal. Alguien de 18 años es ilegal. Entonces hay varios contrastes. Ellos son los únicos que pueden decidir en su territorio, pero tienen las ganas de decidir lo que pasa en otros lugares. Por intereses económicos, por intereses morales. Hay muchas cosas alrededor de esto. Pero bueno, ¿quién es John Bolton? Es un antiguo asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Y él afirmó en una entrevista para CNN que ayudó a planificar el golpe de Estado en otros países y descartó la idea de que lo sucedido en el Capitolio fuera equivalente a un golpe. Dice, como alguien que ayudaba a planificar golpes de Estado, no aquí, pero en otros países, requiere mucho trabajo y no es lo que hizo Trump. Pasando de una idea a otra que al final asusó a los responsables de disturbios en el Capitolio, manifestó en declaraciones el periodista Jake Tapper. No fue una declaración muy burda esta que hizo de que participó en otros lugares en golpes de Estado, porque le salió como en un lapsus. Fue un error para él haberlo dicho. Yo creo que si vuelve a repetir la entrevista se arrepiente de haberlo mencionado. Lo hizo como tratando de defender un poquito al presidente Trump, pero se le salió que sí han organizado golpes en otro lado. Y esto nos recuerda pues esta diferencia del USAID o del USAID que financió por medio de esta organización a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González. Esto no es más que dinero viniendo a organizaciones que tratan de que son disruptivas con el gobierno. Incluso el propio presidente López Obrador lo mencionó en su momento, que se pensaba mandar una nota diplomática. Vamos a escuchar. Voy a leerla. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para América del Norte, saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en México y hace referencia al financiamiento del gobierno de Estados Unidos a la organización, ahí les faltó la comilla, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
El gobierno de México reconoce como esencial el trabajo de la sociedad civil, mismo que respeta y alienta. Además, reconocemos la lucha contra la corrupción como un elemento central que debe ser compartido por distintos actores. Bueno, esta fue parte de la nota diplomática que se mandó en su momento. Y sí hay efectivamente intentos de Estados Unidos, sobre todo como lo dijo este señor en su entrevista, hay intentos de algunos personajes de destruir al gobierno del presidente López Obrador. Quizá no sea de manera directa el presidente Biden, quizá no sea de manera directa un senador, pero hay grupos dentro de los gobiernos y son estos grupos, sobre todo los más conservadores, grupos estadounidenses de derecha, quienes han organizado este tipo de golpes. Y que puede ser que estén organizando otro en contra del presidente López Obrador, aunque se ha visto una relación fuerte con el presidente Biden, aunque se ha visto una relación fuerte con el gobierno, los presidentes no tienen control total de lo que sucede con su gente de alrededor. Y es por eso que hay que seguir, a pesar de que la relación sea muy buena con Estados Unidos, hay que seguir alertas sobre estas sublevaciones, sobre estos recursos que le llegan a diversas organizaciones, porque puede ser que mediante una de estas organizaciones, así como le llegan recursos a Mexicanos contra la Corrupción, así le pueden estar llegando recursos a algún militar que esté en contra de la Cuarta Transformación. Pero yo confío firmemente en las fuerzas de nuestro país, y esto pues me hace recordar esta conmemoración que se hizo, me parece que por el motivo del aniversario del ejército. Muy buena celebración, se la recomiendo. Y bueno, pues finalmente un tema diferente al de Venezuela, en donde sí funcionó el golpe de estado, fue en Bolivia. Una nación muy similar a nuestro país, una nación que tiene muchos recursos naturales, una nación que tiene niveles importantes de pobreza, una nación que tiene pueblos originarios, y que, al igual que en México, no les han permitido desarrollarse. Una nación a la que los pueblos originarios los tienen en la miseria, los tienen viviendo sin agua, los tienen viviendo sin drenaje. Pero el desarrollo sí llega a su país para llevarse el litio, para llevarse los minerales, para llevarse el oro. Y entonces Evo Morales vio, oye, ¿qué está pasando? Hay que poner un alto aquí. Les puso un alto a la extracción del petróleo. Y hubo grupos que dijeron, ¿cómo me van a poner un alto a mí, que soy el papi gringo? Entonces quitaron a Evo Morales por medio de un golpe de estado y pusieron a Yanine Áñez, quien por cierto acaba de ser condenada. Estas fueron parte de las últimas declaraciones que hizo Yanine recién que la detuvieron. ¿Golpe de estado entonces? Absolutamente, creo que fue golpe de estado. Además que yo tuve que esperar que todos renuncien para que recaiga sobre mí. La exmandataria, que llegó al poder en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales, fue detenida este viernes en la localidad de Trinidad, en el departamento. Pues fue detenida ya hace un tiempo. Vamos a ver, me parece que hace un año la detuvieron y se acaba de condenar a 30 años. A 30 años le dieron a Yanine Áñez, y explicaban en otra entrevista que, el abogado que la defendía decía que el Código Penal de su país, el Código Nacional Penal de su país, estipulaba una pena de 30 años una pena de 10 años para los delitos que cometió Yanine, y que a ella le dieron 30. Entonces vamos a ver lo que sucede. Lo cierto es que pues en nuestro país tenemos que estar atentos, porque en Bolivia bajaron la guardia, en Venezuela afortunadamente para el gobierno de allá están muy atentos, no baja la guardia, y aquí en México pues hay que seguir pendientes, porque mucha risa, mucho abrazo, casi mucho beso, pero no descarto
una traición de miembros del gobierno, no precisamente de Biden, pero miembros de ese gobierno estadounidense. Pues amigas, amigos, ya nos vamos. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por compartir nuestros videos. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.